Buenos días, que Dios los bendiga. Espero que por lo menos caiga un poquito de agua, un poquito más de lo que está cayendo, ¿no? Para poder ver, consolar un poquito el corazón en medio de tanta sequía que está pasando ahora, ¿no? Estoy dando una serie de pequeñas reflexiones, ¿no? Y toco este tipo de cosas, ¿no? Ayer hablaba sobre el núcleo que se había detenido y estaba girando en torno, en sentido contrario, que fue una noticia publicada en los medios de comunicación antes de ayer. Y yo les preguntaba a la gente si realmente eso es real o no es real. O sea, ¿qué acontece si el centro, el núcleo de la Tierra se detiene y empieza a girar en sentido contrario? ¿Cuáles son los efectos? Capaz que por eso yo estoy medio mareado ahora porque estamos... eh, o realmente es una noticia falsa, algo que realmente no, aunque obviamente hay universidades involucradas en esto, una universidad en la China, una universidad en Estados Unidos, pero hasta qué punto este tipo de noticias y de eventos inquietan el corazón de la persona, ¿no? La sequía, o sea, yo sé que hay mucha sequía, pero a la vez también los medios de comunicación y los poderes políticos como que abrazan cierto este tipo de cosas para poder traer una presión sobre el pueblo y llevar a cabo sus planes. No, no voy a hablar de eso porque no es parte del tema de hoy, solo lo mencionaba. Volvamos a nuestro tema. Hemos estado hablando, cierto, sobre vasos vacíos o vasos llenos, medio vacío, medio lleno, o sea, cómo está tu vaso, ¿no? Cómo está tu mundo interior. La verdad es que estudiar el comportamiento de una persona es complejo. Es difícil poder, cierto, determinar si una persona, por lo que vemos, está bien o está mal. Bueno, hay algunos que es evidente, o sea, este está en el horno, decimos por ahí, realmente está mal y bueno, hay que ayudarlo. Pero en la gran mayoría de las personas, nosotros no sabemos mucho cómo funciona el mundo interior. Hay gente que parece tan buena que decimos que merece el cielo, pero su mundo interior estaba totalmente destruido, ¿no? Acabado. Se cuenta la historia de un obispo de una iglesia que dirigía varias iglesias el día que lo estaban velando. En Chile se usa esto de velarlos en las casas o en las iglesias. Lo estaban velando, los hermanos estaban cantando, estaban, cierto, allí homenajeando a este obispo, y de pronto llega un auto, del auto se bajan 4 personas, tienden una bandera sobre el ataúd de este obispo y se lo llevan. Y dicen, este es nuestro. Y la bandera que habían puesto encima era una bandera masónica. La congregación, sin saber, el obispo de aquella iglesia servía a 2 señores, ¿no? Es difícil a veces poder evaluar. Hay gente que parece tan bonitina, tan lindiños, y por dentro, cierto, son, como diría el mismo Señor Jesucristo, sepulcros blanqueados. Y hay otros que parecen que tienen cara de muerto, que es cierto, uno los mira y dice, este no salva a nadie, este es un espíritu apagado, sin embargo, por dentro tienen una sana y profunda relación con el Señor. Por tanto, es tan bueno y es tan importante ver cómo el Señor mismo determina la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Es tan importante no para evaluar a otros, sino para vernos a nosotros mismos cuánta necesidad hay de que nuestro tanque esté lleno. Sin lugar a duda, ya las escrituras nos presentan como un depósito para ser llenado. Es evidente, o sea, podés tener órganos humanos, hígado, riñón, ya cerebro, neuronas, podés tener células
y todo eso ingredientes que componen el cuerpo físico. Sin embargo, las escrituras desde la creación nos hablan de algo espiritual. Y Jesús, más que ninguna otra persona, inquieta el alma humana a ser llenados del Espíritu Santo. Ahí es donde leíamos nosotros en Juan, cuando decía, no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a venir a vosotros, voy a hacer morada en vosotros. Voy a dejar al Espíritu, el Espíritu Santo, quien los va a llevar a toda verdad y que les va a enseñar todas las cosas. El día de ayer veíamos cuán importante es aprender a ser guiado por ese Espíritu. Y hacíamos un paralelismo interesante que el mismo apóstol Pablo exhortaba a la iglesia en Corinto, que tenía que ver con la justicia de Dios, que tenía que ver, cierto, con la santidad, que tenía que ver con no vivir en idolatría, que tenía que ver con vivir la luz del Señor, la luz de Cristo. Bueno, en este día nos vamos a meter un poquito en la parte oscura, ¿no? En la fuerza oscura, ¿no? En el lado oscuro de la fuerza, como dice una vieja película. Y la pregunta es que siempre la gente dice, ¿no? ¿Un cristiano puede tener demonio o no puede tener demonio? ¿Puede estar poseído o no puede estar poseído? La gente involucra su mente en el estudio bíblico y en el comportamiento de los hombres para poder evaluar si realmente un cristiano puede tener demonios o no puede tener demonios. Y ahí se arma una discusión teológica de proporciones. De hecho, creo que hay una separación teológica, ideológica dentro de la Iglesia del Señor entre los que tienen la seguridad que un cristiano no puede tener demonios, es una contradicción frente al poder de Dios, y hay otros que te dan charlas profundas con respecto a cómo los cristianos sí pueden tener demonios. Desde la perspectiva de la clase o meditación que estamos dando durante esta semana, nosotros nos vamos a detener a reflexionar en una palabra que el Señor le va a estar entregando a la gente en su tiempo. Esta enseñanza viene directamente de Jesucristo. No vamos a poner, cierto, el caballo o la carroza delante de los caballos. O sea, los caballos siempre tienen que ir delante, ¿no? No vamos a hablar sobre si se puede tener demonio o no se puede tener demonio, sin antes escuchar lo que Jesús tiene para decirnos. De eso se trata la relación con Dios. No estudiamos solo el pensamiento de Dios, que es necesario también estudiarlo, no estoy diciendo que no, sino que qué es lo que Jesús quiere enseñar en una forma muy práctica. Entonces vamos a ver el lado práctico de lo que puede ser la fuerza oculta dentro de la vida de una persona. Y la premisa de esta tarde es que las personas no solo pueden ser llenas del Espíritu Santo, sino que las personas también pueden ser llenas de demonios. Lamentable, pero esto es lo que lo enseña Jesús. Esto es lo que dice Jesús. Esta es la premisa básica. Los cristianos no solo pueden ser, perdón, los cristianos no, las personas, no vamos a poner el caballo, ya la carroza, las personas pueden ser llenas de Dios y pueden ser llenas de demonios. ¿Ok? Por lo tanto, ser llenos del Señor implica buscar constantemente la conciencia de la santidad. De tal manera que no tengamos vínculo con ninguna cosa que nos pueda contaminar nuestra vida. Repito, ser llenos del Señor implica la búsqueda constante de una conciencia.
de tal manera que no haya nada que pueda contaminar nuestra vida. La gran pregunta que tenemos que hacernos, basado, cierto, en Corintios, capítulo 6, que veíamos el día de ayer, es si las injusticias de la vida, las tinieblas, la incredulidad, la idolatría, de las cuales las personas pueden contaminarse, le abre la puerta a los demonios. Puede ser una puerta abierta a un mundo espiritual maligno, entendiendo que la idolatría puede ser, cierto, amarte más a ti mismo que amar a Dios. En ese nivel estoy hablando. O sea, el que yo me ame más a mí mismo que a Dios, ¿puede abrirle la puerta a los demonios? Una pregunta. El hecho de que tú ames más el ministerio que a Dios, ¿puede abrirle la puerta a los demonios? Una pregunta. Por favor, no contesten rápido las preguntas. Siempre he enseñado esto. Creo que la gente que busca responder rápido las preguntas tiene el deseo, cierto, de asegurarse rápido lo que cree. Pues tiene miedo a que la respuesta vaya en contra de su creencia. Veamos desde la perspectiva de Jesús el mundo interior. Ya dijimos, Él quiere que seamos llenos. Él envía al Consolador. Veamos Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares buscando descanso, sin encontrar. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, lo encontraré desocupada, barrer y arreglar. Luego voy y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir ahí. Oye, qué fuerte esta palabra, digna de analizar, porque Jesús está siendo acusado de que él echa fuera los demonios por Satanás el diablo, ¿no? Y Jesús les va a decir en ese mismo capítulo, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado entre vosotros. Entonces, hay un cuestionamiento tocante a la liberación. Ya Jesucristo va por las ciudades, va por los diferentes pueblos, echando fuera demonios. Y el Espíritu de Dios quiere poner en evidencia el ministerio de la liberación. Un estudio ni tan profundo de los evangelios nos muestra cómo Jesucristo constantemente echa fuera los demonios. Pero detengámonos en esta experiencia. Esta es una experiencia de liberación. Un demonio ha salido de una persona y nos muestra el estado en el cual quedó la persona cuando el demonio sale. Dice que el estado en el cual quedó fue limpia, fue limpiado. ¿Lo viste? La segunda condición en la cual quedó dice que quedó adornado. Eso quiere decir que, obviamente, metafóricamente hablando, simulando de que somos una casa, hay algo que sucedió en la vida de esta persona. Algo trajo liberación, le quitó la inmundicia, le quitó lo que contaminaba, pero no solamente se lo quitó, sino que algo hermoseó su casa. Si esto es el mundo interior
de la vida de una persona, ¿ya? Algo hay, ¿cierto?, que produjo no solamente la liberación, no solo la purificación, sino que también el hermoseamiento del mundo interior de esta persona. ¿Estoy en lo cierto? Quedó barrida, quedó adornada. Hay un trabajo. Y este trabajo tiene que ver con una persona a la cual se le ministró liberación, a la cual se trabajó en su mundo interior, y la persona en su mundo interior ya tiene elementos que han hermoseado su vida. ¿Ok? Nosotros vemos el pasado de esta persona. Ahí sí, gracias. Sí, con el computador, ¿no? Muy bien. Nosotros vemos en esta persona, ¿cierto? Si hacemos un análisis anterior, el demonio había tomado posesión sobre esta persona. Prácticamente había declarado que era su casa. No sabemos las razones por las cuales el demonio había entrado a esta persona. No lo dice el texto bíblico. Podemos especular, pero no es bueno especular. Podemos asociarlo, ¿cierto?, a la necesidad de purificar nuestra carne, como diría el apóstol Pablo, ¿cierto?, de inmundicia, de contaminación, y nuestro espíritu, como diría 1 Corintios 7, que lo analizamos el día de antes de ayer y de ayer también. Puede ser eso. Sabemos que el demonio tiene autoridad, tomó autoridad dentro de él. ¿Ya? En tercer lugar, nosotros vemos que la persona ha vivido un proceso intencional de la inmundicia a la purificación. Y esto me recuerda a Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, y quizás podemos leerlo. Si alguien de allá de la chacra puede leer Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Ok? Nosotros ahí vemos un elemento, en un estado de una persona antes de ser libres. Antes, ¿cierto?, de lo que podríamos quizás denominar conversión, encuentro con Cristo, acercamiento al Señor. Él le dio vida, aun cuando estaban en delito y pecado, les da vida, perdona el pecado, eran anteriormente hijos de desobediencia, ¿no? Y se vive ese proceso de transformación. ¿Ya? Y esto nos lleva a una cuarta cosa, volviendo obviamente al libro de Mateo, a la experiencia de Jesucristo, que pone como ejemplo esta parábola, ¿no?, que está de la liberación de esta persona. Esto nos lleva a una cuarta cosa digna de observar, que ni el proceso de limpieza, ni el proceso de hermoseamiento evitan que la persona caiga en un estado peor. Repito, ni el proceso de limpieza, ni hermoseamiento evitan que la persona caiga en un estado peor. Y esto es grave, hermano. Esto es muy grave. Resumiendo un poco lo que pasa en él.
7 peores vuelven. Si el número 7 es metafórico, alguien dice que 7 es perfección, ya, o sea, quedó perfectamente endemoniado. 7 peores, ¿cierto? Habitan en él. Lo segundo, obviamente hay un incremento de la oscuridad en su vida, hay un incremento, un estado peor, aunque ese estado peor no necesariamente es visible para el ojo humano, pero en el mundo interior la persona está contaminada, aunque el ojo humano no lo vea. ¿Ya? Vuelve a lo de antes. Recuerden que el espíritu que moraba antes volvió a él. Volvió. Entonces, vuelve, obviamente, y busca esta ayuda. La persona, cierto, cae en un estado espiritualmente inaceptable. Ahora bien, esta persona, como lo dijimos anteriormente, no necesariamente es visible su caída. Pero sí podemos ver en esta persona una mayor aceptación social en un mundo inicuo. Esta persona va a alcanzar mayor aceptación social en un mundo de iniquidad. Interesante, ¿no? Porque uno puede pensar, la persona ya queda mal delante de la vida, de la sociedad, porque está endemoniada. No, al contrario, una persona endemoniada puede tener un efecto de gracia frente a los inicuos. ¿Por qué? Porque la persona alcanza mayor iniquidad, mayor perversión. Y en el mundo de los inicuos, obviamente, gana mayor aceptación. Eso es digno de observar. Sobre todo de personas que tienen mejor vida fuera del llamado que Dios le ha dado. Hay personas que pueden tener mejor vida, mejor calidad de vida, mejor aceptación, prosperidad. Pueden tenerlo. ¿Tá? Observa el capítulo 12, versículo 45. Para que no vean que no es algo que estoy especulando. Mateo 12, 45. ¿Quién lo puede leer? ¿Te diste cuenta? El ejemplo que Jesús da comienza con una persona. Porque es simbólico, es metafórico. Comienza mostrando a una persona, a un individuo. Pero el estado de ese individuo es el reflejo de toda una generación. Es de toda una generación. Por eso buscar, por ejemplo, agradar a este mundo, a Dios no le gusta. Encontrar aceptación, a Dios no le gusta. Porque si es una generación mala y perversa, va a transar principios para alcanzar el bienestar. ¿Me explico? Y hay tantas cosas en este mundo que son terribles. Entonces, ¿dónde está el problema en esta persona? ¿Qué seguridad? Son preguntas, ¿no? ¿Qué seguridad tenemos que los cambios positivos en una persona pueden ser permanentes? ¿Qué seguridad tenemos que, cierto, los cambios positivos en una persona puedan ser permanentes? Aquí, queridos, estamos frente al fenómeno del espíritu vacío. Aquí estamos frente al fenómeno de una casa vacía. La persona fue libertada
fue adornada, pero no es suficiente. ¿Qué necesita esta persona? Ser llenada. Llevo años ministrando liberación y sé que la liberación no es suficiente. Sé que la liberación es un medio, no es un fin, y lo he enseñado por años. Sé que la liberación que saca el espíritu de una persona no es evidencia de verdadera libertad. No es evidencia. La verdadera evidencia, y lo he enseñado, es cuando las personas dan frutos. No estoy diciendo que no sea necesaria la liberación, es necesaria. Cuando hay elementos de inmundicia en nosotros y es algo espiritual, tiene que salir. Mateo capítulo 4, versículo 19. Por 19. Vengan, sígueme, les dijo Jesús. Yo os haré pescadores de hombres. Perdón, Marcos. Marcos 4:19. Correcto. Corrección, Marcos 4:19. Dice, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de riquezas y muchos otros malos deseos, entran hasta ahogar la palabra de modo que no llega a dar fruto. Interesante, ¿no? Porque ese es el paralelismo de con qué nosotros llenamos el vaso. ¿Observaste el texto bíblico? ¿Con qué se puede llenar el vaso? Con los afanes, las riquezas, los deseos del mundo. Nosotros podemos llenar nuestra vida de estas cosas. Y dice que estas cosas ahogan la palabra de Dios y hace infructífero a la persona. Entonces, es evidente que somos un depósito, pero es evidente también como creyentes que amamos a Jesús con todo el corazón, que queremos servir a Dios, que queremos honrar al Señor, estar preocupados, conscientes de que necesitamos llenar nuestras vidas con la verdad de Dios, recordando sus promesas, recordando el llamado, recordando, cierto, qué es lo que motiva nuestra acción, por qué somos lo que somos, por qué hacemos lo que hacemos. Cada día de nuestra vida debemos ser inquietados, motivados, ¿cierto?, a poder ser obediente al llamado de Dios y no a las circunstancias. El día de ayer o el otro día recordaba sobre algunos libros ya de misioneros. Creo que con Luis fue ya de misioneros. Hay toda una cantidad de libros que la editorial Jucum ha publicado de experiencias misioneras, de los primeros misioneros de nuestra historia, de este siglo, del siglo pasado. Y la mayoría de ellos, su renuncia era tan grande que algunos de ellos compraban el ataúd antes de salir al campo misionero. O sea, hasta ese punto, ¿no? Sus mujeres se morían, dejaban de ver a sus hijos, ¿no? Entregaban su vida como una expresión de amor. Eso está en la historia de estos misioneros, ¿no? De entrega, entendiendo ellos, entendiendo que lo que les llenaba a ellos era la obediencia al Señor y no la circunstancia. Era la obediencia a Jesús, ¿no? En el libro, y con esto estoy terminando, El progreso del peregrino, que es uno de los libros famosísimos, se dice que es el segundo libro más leído en la historia, aunque otros dicen que es el
récord Guinness es el segundo. No me voy a poner a pelear ahí. Por lo menos el segundo cristiano más leído. El primero es la Biblia. Este libro cuenta de cristiano, se llama así, y él se encuentra con la dirección para llegar a la ciudad celestial. Un manual de dirección. Se encuentra con evangelista, pero tiene un problema. ¿Y sabes cuál es su problema? Su familia. Es su esposa y sus hijos. Y su esposa y sus hijos no creen mucho, o sea, están locos, están mal. Sin embargo, a pesar de que la esposa le decía, estás cometiendo una locura, él toma la decisión de comenzar el viaje. Un viaje lleno de conflicto, lleno de duda, lleno de problemas. ¿No? Lo bueno que al final de la historia la mujer encuentra un papelito y decide seguir el mismo camino que su marido había seguido. Y uno dice, ¿pero eso es bíblico? Claro que es bíblico. Es bíblico. Porque dice la Biblia que el que ama más a padre o madre. O sea, si hay algo que tú amas más que a él, ¿qué dice la Biblia? No es digno. Las relaciones no pueden traicionar nuestro compromiso hacia Dios. Fuerte, ¿no? Bueno, ¿con qué llenamos nuestro tanque? ¿Con qué llenamos nuestro mundo interior? Por eso es tan importante lo que leíamos el primer día. No los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. Haré morada en vosotros. Y es la mejor forma de vivir en este mundo. Viviendo para Él. Cada día de nuestras vidas. Paramos por acá y oramos al Señor. ¿Se dio para entender? ¿Ya? Señor, queremos darte tantas gracias por la enseñanza que tú traes a través de tu propia vida, echando fuera demonios, ministrando, la acusación que hay contra ti, y de pronto tú sales con este ejemplo maravilloso, Señor, de la necesidad de la liberación y de la necesidad de ser llenos de ti. Señor, necesitamos, Señor, ser llenos de ti. Como diría el apóstol Pedro, no echar mano a obras muertas, Señor, sino que deseando la leche espiritual no adulterada. Hay tanto testimonio bíblico, los profetas, la experiencia, Señor, de los discípulos, tus enseñanzas, las revelaciones como Apocalipsis. Hay tanto, Dios. Queremos ser llenos para vivir en obediencia. Ayúdanos. Tú eres nuestro Jesús. Ayúdanos a amar, a perdonar, a vivir para ti, a caminar contigo. En estos tiempos, Señor, complejos, queremos vivir para ti. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.